Buenos días amigos, bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy vamos a contarles un caso muy interesante y sobre todo algo impactante que no ha sido conocido o escuchado como algunos otros casos de asesinato en Estados Unidos. Así es, el día de hoy hablaremos del caso de la chica de la caja o también conocido como el caso del fantasma de la habitación 14, tan increíble que ni te lo crees. Realmente es un caso muy increíble y el día de hoy te voy a contar un poco sobre este. Y todo comienza un 31 de enero de 1976, cuando la policía en Chico, California, recibió una denuncia de desaparición de María Elizabeth Spanaki, también conocida como Marlis. La describen como una mujer blanca, estatura de 1,70 m, cabello castaño y 40 kilos. Su novio indicó que habían ido a un mercado en Chico, tuvieron una discusión y Marlis decidió caminar a su casa en lugar de irse con él. Esta fue la última vez que se le vio a Marlis caminando por una calle y esto convirtió como en principal sospechoso a su novio, pero al no tener las evidencias suficientes, el caso quedó en la nada. El 7 de noviembre de 1984, o sea, 8 años después de la desaparición de Marlis, la policía entrevistó en una iglesia a una mujer llamada Janice Cooper. Ella indicó que en 1976 su esposo Cameron había secuestrado y asesinado a una mujer en Chico. Janice decidió hablar porque le tenía miedo a su esposo y sentía mucha culpa por lo que había pasado alrededor de tantos años. Ella confesó que la chica que había secuestrado se trataba de Marlis. El 31 de enero de 1976, Janice y Cameron la vieron caminando por una avenida. Cameron la siguió un par de veces y ella intuyó que quería hacerle algo, por lo cual Cameron se le acercó y le ofreció llevarla. Ella aceptó, se subió al carro y él comenzó a hacerle una serie de preguntas, por lo cual Marlis le contestó de una manera muy educada. Llegó un momento en donde ella se quiso bajar del carro y Cameron la aventó, la detuvo y le puso un cuchillo en la garganta para después colocarle una caja en la cabeza. La descripción de esta caja es algo curiosa porque esta caja era de madera y pesaba alrededor de 9 kilos, o sea, era muy pesada. Tenía espuma de poliestireno y tenía bisagras. La cabeza se mantenía en una sola posición y la espuma evitaba que se escucharan los gritos de Marlis. La llevaron a la casa de ambos, la colocaron éter en la boca para dejarla así como semidesmayada o semi-inconsciente y la llevaron al sótano. Marlis, de su desesperación por la situación, llegó a pedir auxilio un par de veces y esto generó que Cameron se enojara tanto al grado de llegar a cortarle las cuerdas vocales, ya que había estudiado un poco acerca de estos procedimientos y él quería intentarlo. Convenció a Janice de que lo intentaran, ya que si ella no accedía, le iba a cortar también las cuerdas vocales a ella. Marlis sangró demasiado esa noche que Cameron se detuvo y la llevó al sótano. Janice bajó al sótano y encontró a Marlis colgada de una soga que le rodeaba el cuello y se encontraba desnuda, por lo cual Janice dedujo que la había asfixiado con esta misma soga y al final había puesto una funda de almohada en la cabeza. En ese momento, Marlis había muerto. Cameron subió al carro, el cuerpo de Marlis se subió con Janice y condujeron hacia un camino de terracería para así enterrar en ese lugar el cuerpo de Marlis. Después de esto, quemó toda la evidencia necesaria para que nunca se supiera de lo que había pasado. Qué impactante, ¿no lo crees? Poco se sabe de Cameron y su vida, pero no fue la única joven que secuestró, pues también hubo otra víctima llamada Colin Stan. El 19 de mayo de 1977, Colin llegó a la ciudad haciendo autostop, pues tenía las intenciones de visitar a un amigo por su cumpleaños. Cameron y Janice la recogieron. Él la amenazó y le colocó la caja de madera en la cabeza. Cameron la detuvo como un rehén durante 7 años, en donde la mantuvo como esclava sexual. Pasaba alrededor de 20 horas bajo una cama de agua y la torturaba. En 1984, Janice decidió escapar con Colin y 3 meses después de Janice decidió hablar con la policía. Qué impresionante haberla tenido cautiva por 7 años. Y por lo poco que se sabe de este caso, se intentó buscar el cuerpo de Marlis muchas veces, pero nunca se encontró porque estos campos eran demasiado grandes y no se sabía la ubicación exacta de dónde estaba el cuerpo. Esto generó que solo se diera la condena de los delitos que le había cometido a Colin en esos tiempos. Identificando bien el caso, nos menciona la historia de Cameron, que él empezaba a tener ideas de contacto con juguetes sexuales. Él estuvo experimentando con su esposa, que en ese tiempo desde los 15 años era su novia, y por medio de su medio social en el que se desenvolvió existían todas las posibilidades de saciar sus motivaciones.
En esta ocasión hablamos de la teoría del delincuente microbio, donde el medio es el deseo sexual y su deseo va incrementando. Este sería el caldo de cultivo que lo incita a cometer esas conductas. Qué grandes conductas realizaba desde los 15 años y empezando por su esposa. Realmente es impresionante porque ella nos comenta, o ella comentó en un documental, que él se casó con ella a partir de los 16 y a los 17 años estaba experimentando el asesinato de Marlys, por lo cual ella le tuvo aún más miedo porque sabía que en cualquier momento también podía asesinarla y era capaz de todo. Y es cierto, poco se sabe de su vida, pero un factor muy importante es ese. Empezó con su esposa teniendo juegos sadomasoquistas. Janice llegó al grado de no sentirse bien ocultando la situación que experimentaba en ese momento. Aquí podríamos decir, como Gabriel Tarde nos mencionaba en su segunda ley de imitación, la influencia que tiene la conducta de un superior sobre un inferior. Ella solamente buscaba ser aceptada por su esposo, siguiendo cada conducta o comportamiento que él tomaba. A pesar de ser un caso ya de muchos años pasados, en los años 70 y 80, sigue buscándose más información sobre Marlys. Hasta la fecha, el caso sigue abierto para poder encontrar su cuerpo. La policía de Chico, California, aún tiene en esas páginas web la alerta de desaparición de Marlys. El Estado, solo para dar una solución, mandó a Cameron como el tradicional chivo expiatorio, para calmar a la sociedad y dar una respuesta. Hasta hoy, al no haber pruebas, no hay nada que perseguir, pero sin duda es importante ver cómo a pesar de esta carpeta abierta, no se ha dado nada para lograr respuesta. Y en este caso hay un dato muy curioso realmente, que este documental lo pueden encontrar en Netflix, se llama Misterios sin resolver, y realmente es un misterio muy extraño porque en el 2000 aproximadamente una mujer comentó que estaba viviendo en el apartamento donde residía Marlys en Chico, California, y ella nos comenta que ella comenzó a tener experiencias paranormales dentro de este apartamento. Ella mencionaba que su hija la veía y hablaba con una chica llamada Marlys. En ese momento la niña tenía aproximadamente 3 años y le sucedían muchas cosas en el apartamento. Ella llegó a tener una clase de sueños muy sucesivos en donde ella veía a una chica caminando por una avenida y después dos personas la subían a su carro y la llevaban a un lugar muy oscuro. Ella fue parte de este caso realmente. Sí, incluso metiendo a una niña tan pequeña que pues nos platique de esa situación, pues no es como que algo normal que pase día con día. Sí, y realmente ella fue la primera persona en llegar a proporcionar algo de información acerca de este caso, porque ella es algo muy mágico y muy ficticio, ¿no? Esta parte de lo paranormal en este caso, pero ella llegó a contribuir el dato de unos números que llegaron a coincidir con coordenadas que en algún momento Janice llegó a decir del lugar en donde se encontraba el cuerpo, y realmente hubo ciertas cosas que ella logró identificar cuando se volvió a ir a esas coordenadas, pero pues fue imposible volver a dar con ese lugar porque realmente eran campos sumamente grandísimos como para encontrar un cuerpo en determinado lugar. Incluso pues la impunidad del Estado puede llegar a que la sociedad crea que ellos pueden tomar la justicia de sus propias manos. Exactamente, y de hecho hasta hace poco, en el 2021, se iba a dejar en libertad a Cameron por los delitos, pero realmente nunca se le pudo evidenciar que él mató a Marlys. Su familia hasta la fecha sigue pidiendo información, sigue buscando esa ayuda para que se pueda hacer justicia por Marlys, que es lo que todos desearíamos en algún momento. Es un caso tan grande y ojalá pronto pues logren tener los restos y puedan tener una sanción buena para Cameron. Si quieres saber un poco más acerca de este caso, lo puedes encontrar en Netflix, como ya te mencionamos, en Misterios sin resolver, conocido como el capítulo El fantasma de la habitación 14. Muchas gracias por acompañarnos y poder escucharnos de este gran impactante caso. Esperemos si te haya gustado mucho, y si realmente se llega a suceder otra oportunidad, te podríamos contar otro caso como estos de impactante. Gracias.